Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Oscar Javier Monsalve Villamizar. Soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El título de la intención investigativa se denomina Procesos pedagógicos dirigidos a estudiantes con discapacidad basados en la didáctica inclusiva. El tutor de mi investigación, el doctor Ferney Sánchez. A nivel de planteamiento del problema, podemos encontrar elementos o factores como la falta de capacitación docente, barreras de aprendizaje, acompañamiento familiar y de igual manera la falta de flexibilidad curricular en aspectos como el PIR y el DUER que inciden en el desarrollo de la implementación pedagógica en el aula por parte del equipo profesional que acompaña a los diferentes estudiantes. Propósito general: formular procesos pedagógicos basados en la didáctica inclusiva dirigidos a estudiantes con discapacidad, trastorno del espectro autista, TEA y trastorno intelectual de la Escuela Industrial 20 de Julio. Como propósitos específicos, tenemos develar las comprensiones manifestadas de los docentes de básica primaria de la Escuela Industrial 20 de Julio, con sede Carolina Restrepo y San Luis Gonzaga, sobre didáctica inclusiva en estudiantes con discapacidad. Un segundo propósito específico, tenemos identificar las prácticas pedagógicas implementadas por los docentes de básica primaria de la Escuela Industrial 20 de Julio con sede San Luis Gonzaga, Colonia Restrepo, en estudiantes con discapacidad. Y finalmente, como tercer propósito específico, tenemos la construir el corpus teórico orientado a favorecer la implementación de una didáctica inclusiva vinculante a los estudiantes con discapacidad TEA y discapacidad intelectual de las sedes de básica primaria asistentes a la Escuela Industrial 20 de Julio con sedes Carlos Lleras Restrepo y San Luis Gonzaga. Como interrogantes de esta investigación, en primer momento tenemos qué concepciones tienen los docentes de básica primaria sobre discapacidad y didáctica inclusiva. Se están implementando propuestas didácticas realmente ajustadas y pensadas de acuerdo a las realidades encontradas en las instituciones. ¿Cómo fortalecer la educación inclusiva a partir de la revisión de la didáctica implementada en las instituciones educativas de básica primaria? Y como pregunta central, ¿qué fundamentos de la didáctica inclusiva favorecen la formulación de procesos pedagógicos dirigidos a estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas de básica primaria San Luis Gonzaga y Carlos Rivera Restrepo de la Escuela Industrial 20 de Julio de Puerto Wilches, Santander? Justificación de la investigación. Tres elementos concretos. Uno, reivindicar y reconocer el respeto por la diversidad, mejorando los entornos y la respuesta institucional frente a la educación inclusiva. Por otro lado, implica revisar los modelos de enseñanza-aprendizaje existentes y cómo impactan en las realidades escolares, así como la incorporación de estrategias y herramientas didácticas inclusivas. Esto, por tercer lugar, estudiantes y familias se sentirán reconocidos y valorados al posibilitar escenarios incluyentes propicios para el aprendizaje y la convivencia. Esta investigación está escrita en la línea de investigación pedagógica del Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón. Antecedentes de la investigación. Como antecedentes nacionales, tenemos el desarrollo de modelos metodológicos para fortalecer la praxis pedagógica, inclusive en básica primaria, enfoque en metodologías activas orientadas a atender la diversidad de Castro 2023. Aportes teóricos para la didáctica inclusiva en química es una propuesta que busca integrar la didáctica inclusiva como eje transversal en políticas educativas colombianas de Fuentes 2025. Como antecedentes internacionales, tenemos dos investigaciones de España. La primera de ellas, el diseño universal para el aprendizaje DUA en el currículo de educación primaria y que destaca que el sistema educativo debe adaptarse al alumno, no al revés, y la necesidad de referentes legales de Cortés 2023. En la misma línea, la formación del profesorado para la inclusión educativa de alumnos con necesidades educativas especiales, también de España, que prioriza la actitud positiva del docente y la sinergia con los profesionales de apoyo de Distal 2024. Como antecedente regional, en Santander, Colombia, el aprendizaje cooperativo, un aporte teórico al desarrollo de competencias básicas en los estudiantes con discapacidad cognitiva de Ferrer 2025. Como bases teóricas de la investigación, tenemos en primer lugar la educación inclusiva del MED 2018,
que contemple la educación inclusiva como un proceso permanente que reconoce y responde a la diversidad, intereses y expectativas de los estudiantes, promoviendo su desarrollo, aprendizaje y participación sin ningún tipo de discriminación. Como en didáctica inclusiva, es un enfoque que marca adaptaciones y facilita procesos para que todos accedan al aprendizaje en un ambiente equitativo, a distintos ritmos, siendo reconocidos como parte de una sociedad. El índice de inclusión de Aiscon y Bone en 2002 se contempla como un conjunto de materiales diseñados para apoyar las escuelas y en el proceso de avanzar hacia una educación inclusiva. Continuamos con la teoría del aprendizaje social de Bandura. Para Bandura era importante mencionar que el aprendizaje humano ocurre en un contexto social a través de la observación de los comportamientos de otros, sus consecuencias y la imitación de estos comportamientos. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky básicamente se enmarca dentro del aprendizaje social, destaca la influencia del entorno cultural en el pensamiento y el aprendizaje. El aprendizaje es el resultado de la interacción del individuo con el medio donde la interacción es fundamental. El modelo social de discapacidad de Oliver en 1983 entiende la discapacidad como el resultado de barreras sociales, no como un problema individual. Se enfoca en cómo la sociedad puede cambiar para ser más inclusiva y accesible. Dentro del marco legal de la inclusión educativa, encontramos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2006, que defiende el derecho a la educación inclusiva en igualdad de condiciones, impulsando adaptaciones y participación integral en el sistema educativo. La Declaración de Salamanca de 1994 afirma que la educación inclusiva es la forma más efectiva de luchar contra la discriminación y construir una sociedad integradora. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su objetivo número 4, refuerza el compromiso con la inclusión, buscando asegurar una educación de calidad justa y equitativa para todos. El decreto 1421 de Colombia reglamenta la ruta y condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en niveles preescolar, básica y media. A nivel metodológico, vamos a implementar el enfoque cualitativo centrado en comprender las experiencias y perspectivas de los participantes, el paradigma interpretativo que busca interpretar los significados y símbolos en las interacciones sociales, y el método fenomenológico que explora las estructuras esenciales de la conciencia sin prejuicios. Como ruta metodológica tenemos unas fases, unas técnicas e instrumentos de recolección y unos actores claves. Dentro de las fases, lo inicial es el abordaje del problema, la revisión teórica, posteriormente la ruta metodológica que implica la elaboración de instrumentos y como tal la recolección de información, la interpretación, conocimiento obtenido y finalmente la construcción teórica. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección tenemos la entrevista, está acompañada por el instrumento el guión, la observación directa a través de su instrumento como lo es el diario de campo. Y en el tema de actores claves es importante hablar del contexto. Puerto Wilches es un municipio que se encuentra al margen oriental del río Magdalena. La institución Escuela Industrial 20 de Julio, que estaremos trabajando principalmente en dos de sus sedes, la Escuela Carolina Restrepo, con 560 estudiantes, de los cuales hay caracterizados 5 con condición de discapacidad, y la Escuela San Luis Gonzaga, que tiene aproximadamente 260 estudiantes, también tiene caracterizados 5 estudiantes sin condición de discapacidad. Cabe mencionar que algunos de los estudiantes que también presentan alguna condición de discapacidad no han sido diagnosticados, motivo por el cual pues, la situación particular representa un mayor número de estudiantes. Los actores claves para esta investigación son licenciados que acompañan básica primaria con disposición para participar y que dentro de su aula escolar tengan estudiantes con discapacidad. Cabe resaltar que la población objeto de estudio se encuentra en un estrato entre 0 y 2, población vulnerable, situación de desplazamiento y que básicamente se dedican a actividades informales en su mayoría y otros pues tienen un empleo estable.
Dentro de las técnicas de análisis de datos, contemplamos cuatro momentos: la codificación y categorización, la triangulación, la sistematización y finalmente la teorización. Este proceso se realiza gracias al Atlas TIC y la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, que fortalecen los criterios de rigor científico, como son la validez, confiabilidad, la confirmabilidad y la transferibilidad. Finalmente, el cronograma deja sujeto a adaptaciones acorde a la marcha del tiempo. Muchas gracias por la atención y quedo atento a cualquier retroalimentación.